Con la presencia del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, damos inicio al acto de presentación del programa Reconstruir en el marco del programa Casa Propia, Construir Futuro. Lo acompañan la señora Vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, doctor Axel Kicillof, el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, la señora Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y el señor Intendente Municipal de Ensenada, Mario Seco. Se encuentran presentes además el señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, provinciales, municipales, intendentes e intendentas, y de manera virtual participan el señor Gobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich, y el señor Gobernador de la Provincia de San Juan, Sergio Uñac. En el marco del programa Casa Propia, Construir Futuro, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Gobierno Nacional lanza el programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55.000 viviendas, cuyas obras han sido paralizadas o abandonadas en todo el país desde el 2016 y que formaban parte de diferentes planes o programas de viviendas con financiamiento del Estado Nacional. En el inicio de este acto escucharemos las palabras del señor Intendente Municipal de Ensenada, Mario Seco. Bueno, la verdad que es un lujo tenerlos a todos acá. Esta ciudad que pasó por muchas cosas, que nació hace 220 años. Hoy cumplimos 220 años de vida. Orgullosos los ensenadenses de nuestra historia. En 1801 fuimos fundados por la colonia española. Y después pasaron los grandes de la patria. Guillermo Brown con su flota en el Monte Río Santiago, resistiendo la invasión portuguesa y brasilera. Las invasiones inglesas en el Fuerte Barragán. La llegada del sable de San Martín para que lo tome Juan Manuel de Rosas al puerto de la Ensenada de Barragán, mal llamado Puerto de la Plata. Miren, la verdad que vuelvo a decir, tener al señor presidente, a la señora vicepresidenta, a los ministros, al gobernador y a los gobernadores, tenerlos a todos ustedes, queridos colegas, queridos compañeros intendentes. La verdad que es un orgullo. Los recibimos con todo el corazón, como hemos hecho siempre defendiendo. Por acá pasaron los grandes, también pasó Perón. En el 45, me acuerdo aquel día histórico, aquel día revolucionario, que el pueblo de Ensenada se movilizó. Una tropa gigante a ir a pedir por Perón en la plaza. Después, cuando estaba libre, volvió Perón a Ensenada. Y ahí en ese lugar que en mi despacho lucen sus cuadros, con Evita y con Mercante, agradeciéndole al movimiento obrero por haber ido a pedir por él. Y así fuimos viviendo. Después Perón volvió, ya siendo presidente, y nos construyó el Astillero Oro Santiago, el Hospital Cestino, la Petroquímica Mosconi y tantas otras cosas más. Cambiaron los tiempos, luchamos incansablemente por esperar otro Perón. Y llegó Néstor Kirchner a llenar nuestros corazones. Y luchamos incansablemente para estar al lado de él y a estar a la altura de las circunstancias. Y después la continuidad de esta mujer que tantos amamos en este pueblo, en esta ciudad. La mujer coraje, como le llamamos nosotros. Cristina Fernández. Ella nos dio la posibilidad de desarrollarnos más. Y Ensenada se transformó en una de las 2 ciudades industriales que más aporta al PBI nacional. Nos industrializamos con el kirchnerismo. Por eso nos aferramos
Y más allá de todo lo que nos hicieron, que incluso me hice feminista. Porque como yo digo que Cristina Fernández de Kirchner me conduce, entonces debo ser uno de los feministas más grandes. Pero miren, siempre reivindicamos a los presidentes que estuvieron a la altura de las circunstancias. Y yo lo veo a Alberto, apasionado también por dar respuesta al pueblo argentino en el medio de una pandemia. Difícil la situación. Se nos murieron más de 100 ensenadenses. Pero la verdad, Alberto, como a nuestro gobernador, nuestro agradecimiento, ya más de 15.000 ensenadenses fueron vacunados. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no lo tuviéramos a Alberto y a nuestro gobernador en el medio de esta pandemia? ¿Se imaginan si hubiese estado Vidal y Macri, que abandonaron a nuestras ciudades y nos persiguieron? ¿Cuántos más hubiésemos perdido si no hubiesen existido estas políticas de Estado de multiplicar la salud? Ellos abandonaron la salud. No nos dieron ni un jarabe en 4 años para los pibes. Abandonaron la educación, nos tuvimos que hacer cargo de las 70 escuelas. Ni un pizarrón para un aula. Ya hablaban de la seguridad, ni un litro de nafta nos dieron para un patrullero. Todos nos tuvimos que hacer cargo nosotros. Pero no traicionamos, seguimos fieles a nuestras convicciones. Miren, el pueblo de Ensenada, a esos que nos persiguieron por nuestros pensamientos, le dimos la peor derrota de la provincia de Buenos Aires, para que aprendan que el pueblo jamás se rinde. Seguimos fieles a los proyectos populares y nacionales. Miren, señor gobernador, yo creo que están todas las esperanzas puestas en usted y también en nuestro presidente. El pueblo argentino está esperanzado y nosotros los intendentes también. La verdad que le deseamos el mayor de los éxitos para que nuestro país pueda recuperar lo que nos sacaron. Fue muy fuerte lo que hemos vivido. Y seguramente que habrá algunas diferencias que los medios que no nos quieren siempre les hacen notar. Miren, yo no tengo problema de tener diferencia con algún compañero que piense distinto, pero que está dentro del frente político. No tengo ningún problema. Lo que tengo problema con los que gobiernan los liberales, que saquearon al pueblo argentino. Que saquearon al pueblo argentino. Este es uno de los 4 barrios que vamos a volver a poner de pie. Los empezamos con Cristina y los pararon hace 5 años. 4 barrios como estos, más de 1.000 casas, que se suman a las 55.000 que están paradas en todos los territorios. De esto estamos hablando, compañeros. De volver a poner un país en marcha. Hoy vamos a ir también con el ministro Catopovi a inaugurar 2 obras que se pararon hace 5 años. 2 rutas nos pararon hace 5 años. Y también vamos a ir a inaugurar con el otro ministro de Infraestructura, Simone, a inaugurar los puentes, que los estamos construyendo de vuelta. Nos pararon todo, pero nunca pudieron tenernos, porque nunca los recibimos, nunca los aceptamos. Al contrario, los rechazamos y sentimos un rechazo tan grande y un desprecio tan grande por los que realmente saquearon a este país. Solamente decirles gracias por estar todos acá. Me llena de orgullo este día. En los 220 años que vive Ensenada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darle batalla en las elecciones. Se creen que son poderosos, tendrán la justicia del lado de ellos, tendrán el poder económico y los medios de comunicación, pero no tendrán el amor del pueblo como tienen todos estos dirigentes que nos están acompañando el día de hoy. Jamás tendrán el amor del pueblo. Miren, solamente agradecerles en este día especial. Seguramente que fue un aniversario distinto, que no pudimos hacer nuestros desfiles cívicos militares de 3 horas y media, ni tampoco nuestros festivales de 45.000 personas. La pandemia nos sacó todo eso. Pero miren, yo creo que la respuesta que se está alargando a nivel nacional con este acto es muy importante para todos los intendentes. Todos podremos terminar nuestros barrios y darle una casa, la casa propia a cada uno. A nosotros sí nos calienta que cada vecino pueda tener una casa desde el Estado que les permite pagar una cuota, el 30% de su sueldo, para poder vivir tranquilo el resto de su vida. No como a ellos que hicieron estos abandonos, estos desprecios por el pueblo argentino. Lo único que pensaron y que supieron hacer es saquear tremendamente. 55.000 millones de dólares se saquearon en la Argentina.
Miren, ahora este presidente, juntamente con todos los ministros, la está poniendo de vuelta donde la tiene que poner, en los que esperan. El pueblo que tiene sed, que se hagan política de Estado a favor de ellos. Esperan lo mejor de nosotros y honremos ese pensamiento. Así que muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, señor diputado Sergio Massa, señores ministros, gobernadores, intendentes. Gracias por estar en Ensenada. Lo valorizamos tremendamente. Muchas gracias. Veremos a continuación un video institucional. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, las esperanzas de cada familia argentina de llegar a su casa propia comenzaban a cristalizarse. Eran tiempos donde un gobierno inclusivo entendía que la vivienda era un derecho para todos y todas. Pero la construcción de 55.000 viviendas en todo el país se paralizó a partir de 2016. La desidia y el desinterés del macrismo dejaron truncos los sueños de 55.000 familias argentinas de poder cumplir con el sueño de llegar a su vivienda, a tener un techo. 55.000 viviendas que quedaron abandonadas a lo largo y ancho de todo el país. En cada provincia quedaron paredes grises que nunca llegaron a escuchar las risas de miles de pibes y pibas. Quedaron techos en silencio que nunca fueron testigos de la alegría de llegar después del trabajo a tu casa. En cada municipio, donde las viviendas que estaban esperando ser el hogar de muchas familias, aún siguen esperando. En silencio, en la oscuridad, con esos sueños que se escaparon por las ventanas rotas. Por la decisión del presidente Alberto Fernández, el Gobierno Nacional lanza el programa Reconstruir. Vamos a reactivar y finalizar las miles de viviendas abandonadas a partir de 2016, porque vinimos a poner a la vivienda como un derecho de clase social ascendente. Con una inversión de 110.000 millones de pesos, volverán a ponerse en marcha las obras paralizadas para garantizar que finalmente esas familias cumplan el sueño de su casa propia. Vinimos a construir futuro y lo vamos a lograr. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia. En este marco vamos a escuchar a continuación al señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Bueno, buenos días a todos. Compañero presidente, Alberto Fernández, compañera vicepresidente, Cristina, Axel, Sergio, Mario, compañero de resistencia de los años más complicados. En nuestra generación hubo antes muchos más complicados, donde la persecución era la desaparición, la muerte de compañeros. Vero, a todos los intendentes, gobernador de Entre Ríos, a los gobernadores que nos acompañan en videoconferencia, intendentes, intendentas, diputados, diputadas, distintos funcionarios nacionales y provinciales. Y la verdad que las imágenes hablan por sí solas. Y la otra vez nos preguntábamos ¿por qué? Y creo que vos expresás bien, tiene que ver con el odio. Y el odio que se ve en las acciones de todos los días. Y cuando me convocaste y me dijiste, pasa esto, tenemos que resolverlo, le fui a ver a Cristina para charlar de cómo lo podíamos encarar. Me dice, velo a Carlos Zanini, lo vi a Carlos, escribimos algunas líneas, lo vi a Sergio, generamos una estrategia de cómo íbamos a avanzar con una ley, porque necesitábamos una ley para poder resolver esta cuestión del saqueo, del pasado, de los precios era muy difícil, así que rápidamente votó en diputados, hablamos con Cristina, en 10 minutos salió en senadores y bueno, y hoy estamos, esta es la primera obra junto con otras obras de la Argentina, poder empezar a reconstruir algo que como dice el video, habían quedado los sueños paralizados de 55.000 argentinos. Contarles que en la provincia no se hacían viviendas.
había una teorización que las viviendas se hacían en el interior porque la gente iba a vivir donde había viviendas. Y entonces en el conurbano no se hacían viviendas. Y vino Néstor y lo cambió. Néstor fue el primero que determinó y en ese tiempo, en Avellaneda estaba Cacho de intendente, yo era secretario de Obras Públicas, tuvimos un golpe de suerte, que fue que una empresa se iba justo dentro de una villa y nos dejaba un terreno. Y ahí Néstor generó el plan de villas y asentamientos precarios de urbanización. Y pudimos avanzar en ese esquema. Y me acuerdo que yo era secretario de Obras Públicas en ese tiempo y vino Néstor a inaugurar las primeras 50 viviendas de 200 y bajó de la camioneta y preguntó por mí. Porque conocía a mi viejo, que mi viejo era un militante revolucionario, un militante que tenía una impronta. Así que bueno, ese fue el encuentro. El primer encuentro mío con Néstor, en una acción concreta, tenía que ver con viviendas, y hoy, bueno, el destino me marca que tengo la responsabilidad de llevar esos sueños que Néstor nos permitió hacer, de que todos los intendentes del conurbano podamos hacer nuevamente viviendas y darle dignidad a nuestra gente, que el que vive en un lugar precario pueda vivir en un lugar digno, así que esa es la tarea que tenemos que hacer. Así que agradecerles a todos los compañeros que nos acompañan, a todos los gobernadores, porque son los que van a poner en visibilidad esto que ha pasado en la Argentina y que sigue pasando en este tema de viviendas, y sigue pasando en lo judicial, y sigue pasando en lo mediático, y sigue pasando en todo. Y voy a hacer una referencia futbolística. O sea, con Alberto compartimos equipo de fútbol. Y una vez hay cosas que las ve y cree que a uno no le van a pasar. Entonces nosotros, uno ve retrospectiva lo que nos hacían a nosotros del gobierno, o sea, que nos decían que era por las formas. ¿No? Claro. Las formas de las tuyas, si le digo las de un proyecto político, que el proyecto político va en contra del sistema establecido, generar esta distribución de recursos de los que tienen mucho para los que tienen pocos y generar esos sueños. Y yo me acuerdo que te acordarás, Argentinos Juniors se fue a la B, ¿tá? Y nosotros veíamos los partidos del AVE por televisión. Y fuimos al primer partido con una inocencia tremenda. Entonces el pibe que daba la pelota le tira un pelotazo en la cara a uno nuestro, reacciona, lo echan. Viene otro, le da una patada en la rodilla, que en la te echan, en la B no te echan. Entonces se reunieron los jugadores y dijeron, tenemos que acomodarnos para jugar el partido que tenemos que jugar. Entonces me parece que entendamos que siempre contra el movimiento nacional es una cuestión de fondo, y que esa cuestión de fondo tiene que ver con nuestra organización política. Y podemos tener, como decía Mario, algunas diferencias, pero tenemos una fortaleza que es extraordinaria. La fortaleza de los gobernadores, la fortaleza de los intendentes y las intendentas, la fortaleza de Sergio, la fortaleza de Mario, de Axel, de Alberto, de Cristina. Y esa unidad es indestructible. Entonces digo, comprendamos que todos jugamos el mismo partido, comprendamos que a los compañeros de nuestro espacio le tiran la pelota en la cara, comprendamos que a los compañeros de nuestro espacio le pegan una patada arriba de la rodilla, y ese es el partido que tenemos que jugar. Pero con esa fortaleza, una fortaleza de un equipo que está unido con las grandes cosas, con las grandes transformaciones, con las grandes cosas de recuperar estas cuestiones que tienen que ver con la justicia social. Y con eso, como decía Mario, empezó con la historia de la línea del peronismo, que la continuidad se la daría Néstor y Cristina, y no tengo ninguna duda que nuestro gobierno popular y nacional, que como decía Néstor cuando asumió nuevamente en el PJ del Chaco, después de haber tenido aquella derrota del año 2009, nos planteaba un movimiento nacional que tiene que gobernar 20 años para generar las transformaciones que tenemos que generar en la Argentina. Así que ese es el compromiso, esa es la tarea de construir solidaridad, de construir un espacio sólido, de construir, por más que tengamos diferencias, no importa, pero tenemos un objetivo en común, que es como decía Perón, de los hombres que trabajan, de los sueños, de las posibilidades de crecer y generar esa igualdad de oportunidad, como definimos nosotros, que las viviendas no existen más como viviendas sociales, sino que se definen como viviendas de clase social ascendente. Esa es la tarea. Así que bueno, gracias Vero, gracias Sergio, gracias Cristina, gracias Axel, Mario, gracias presidente, bueno, gracias a todos los que están ustedes, a los gobernadores que nos ven a distancia, pero que están presentes también acá, y a reconstruir la Argentina en estas 55.000 viviendas, más 120.000 viviendas más 22.000 créditos, más 24.000 viviendas de Procrear, más 25.000 lotes con servicio que estamos construyendo, y estamos generando trabajo para esos compañeros que están ahí, contentos, felices, para estos compañeros que están acá, que a partir de hoy van a tener un trabajo digno, y ese trabajo digno va a ser el ordenador de esta Argentina que vamos a construir sólidamente, y que vamos a construir en este camino, un camino de unidad y un camino de transformación para la felicidad del pueblo. Así que bueno, gracias a todos y felicitaciones por la iniciativa.
A continuación, se llevará a cabo el acto de firma de las actas de acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco y San Juan para la terminación de viviendas en el marco del programa Reconstruir. En primer lugar, se firmará el acta de acuerdo con la provincia de Buenos Aires. Para ello, firmará en primer lugar el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Axel Kicillof. A continuación, se firma el acta de acuerdo con la provincia de Entre Ríos. Firma en primer lugar el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y hace lo propio a continuación el señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. A continuación, de manera virtual, se firmará el acta de acuerdo con la provincia del Chaco. Firma el señor Gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich. Del mismo modo, se firma a continuación el acta de acuerdo con la provincia de San Juan. Firma el señor Gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac. A continuación, hace uso de la palabra el señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Axel Kicillof. Bueno, en primer lugar, en este acto tan importante, tenemos que comenzar celebrando, como lo hicimos hoy a la mañana, los 220 años de Ensenada. Tenemos una provincia cargada de historia. Hoy estuvimos con las salvas de cañón en una ceremonia limitada por la pandemia, pero donde nos habitó un poco esa historia de resistencia, esa historia de lucha, esa historia de patriotismo, esa historia también de guerras. Y la asociábamos hoy a la mañana con Mario, con lo que está ocurriendo a escala mundial con la pandemia. Se fijaron que todos, en todo el mundo, lo observé en todo el mundo, se usan palabras, lenguaje, metáforas de guerra, porque efectivamente se está librando una batalla contra el virus. Y no solo en nuestra provincia, en nuestro país, Alberto, en el mundo entero. Una batalla con un enemigo que cayó de pronto por la espalda y se empezó a cobrar vidas y no sabíamos ni siquiera de qué se trataba. Lo digo y lo repito porque más allá de festejar esa larga historia de Ensenada, fue reactualizada durante este año y el pasado, como lo fue en toda la provincia de Buenos Aires. Hemos recorrido toda esta provincia, antes de la pandemia y durante la pandemia. La verdad es que lo que se queda impregnado en la retina y en el cerebro, lo que impresiona no es a veces lo que muestran en el barullo de los noticieros, la excepción, el que no cumple, el que no se cuida, el imprudente. Lo que queda patente en este largo tiempo de pandemia es el ejemplo de solidaridad, de lucha y, si me permiten, de patriotismo que mostró la gran mayoría del pueblo de la provincia de Buenos Aires. La enorme mayoría, que se cuidó, que cuidó a los demás, que fue generoso, los jóvenes, los grandes.
es una etapa que se va a recordar por eso, no por algún pícaro que va a filmar y solamente quiere mostrar las excepciones, los incumplimientos. Y digo esto porque es el contexto en el que estamos viviendo. Contexto complejísimo, absolutamente novedoso. Y yo, que no puedo dejar de hablar de lo que ocurre en nuestro país. Hoy recordaba, cuando venía con Cristina, se lo recordaba a ella porque simplemente es también una postal de esta Argentina. Hace poquitos días, si me permiten una digresión, hace poquitos días se terminó, o casi, esa causa que se hizo tan famosa de dólar futuro. Y se terminó, y digo casi porque obviamente algún sector del Poder Judicial, ni siquiera así, con un fallo lapidario como el que hubo, se dejó y abandonó la intención de seguir empujando con algo inverosímil. Pero quiero hablar muy breve de este fallo de dólar futuro porque lo que está pasando estos días me hizo acordar aquella circunstancia. La causa de dólar futuro se inició al final del mandato de Cristina en 2015. Y a mí me gusta ejemplificar con eso, porque indica que eso que se llama lawfare, persecución judicial, y que parece que es una batería de cuestiones destinadas a molestar, perseguir o castigar a los dirigentes políticos, a la oposición, en nuestro caso al kirchnerismo, al peronismo. Parece que es para eso que se junta una parte del poder mediático con el poder judicial, con una parte de la dirigencia política. Pero no ese es el objetivo, es un error entenderlo así. Esa causa de dólar futuro se hizo y se inició por dos dirigentes de los que eran nuestra oposición, los presidentes de dos bloques políticos, de lo que hoy conforma la Alianza Cambiemos. Y el objetivo no era demostrar que alguno de nosotros había hecho algo inadecuado o fuera de reglamento o que se había enriquecido, porque eso nunca ni siquiera lo pudieron empezar a mostrar, porque cuando se buscó la lista de quién había comprado dólar futuro eran todos parte de ese espacio político. No era eso. El propósito era que a través del poder de la justicia, de una parte del Poder Judicial, entrometerse en decisiones políticas. Judicializar, no la política, las decisiones políticas de un gobierno. En aquel momento, en el contexto electoral, querían especuladores de adentro y de afuera, los buitres, querían forzar una devaluación inmensa de la moneda. Querían devaluar a toda costa, porque devaluar era enriquecerse algunos y empobrecer a una gran mayoría, pero además era forzar un resultado electoral, porque la devaluación generaba inestabilidad. Los problemas que todos conocemos, estuvieron haciendo corridas cambiarias, buscando por instrumentos financieros, de todas las maneras posibles. Y como no lo pudieron hacer a través de los movimientos de mercado y menos todavía de las discusiones políticas, aparecieron jueces que dijeron que tenían que ser ellos los que fijaran qué políticas se podían hacer e incluso el tipo de cambio que tenía que regir en la Argentina. Quisieron forzar una devaluación por vía judicial. Y esto no es que yo construyo una idea, una fantasía. Hicieron un allanamiento de la mesa de operaciones del Banco Central de la República Argentina. Entraron y suspendieron la operación de la mesa financiera del Banco Central de la República Argentina. No tiene precedentes en la Argentina ni en el planeta que eso ocurra. Al dejar de operar, obviamente, todo queda a su suerte. Y después impugnaban los instrumentos con los que se estaba operando.
ese famoso dólar futuro que lo usó el gobierno de Macri, que lo usan todos los gobiernos del mundo. No tenía nada de delito, no tenía nada de judicial. Pero con esto quiero decir que el objetivo no era simplemente embargarnos por 15.000 millones de pesos, entorpecernos, molestarnos, señalarnos, perseguirnos. No era eso. El objetivo era económico, político, era incidir en la política de un gobierno a través del aparato judicial. ¿Y por qué? Esto me hace acordar a este momento, Alberto. Porque estamos en medio de una crisis internacional sin precedentes. Sin precedentes no solo por lo profunda, lo larga, sino por lo novedosa. Nunca había ocurrido. Una pandemia que afecta a todo el planeta. Y cuando un presidente elegido en primera vuelta por una enorme mayoría toma las decisiones que tiene que tomar, que le corresponden y que si no tomara estarían diciendo ¿cómo? No hace nada. Toma las decisiones que tiene que tomar, van a la justicia e intentan parar, en este caso, medidas sanitarias de cuidado de la gente. Lo dijo bien Alberto, ni con la justicia, ni con los medios, ni persiguiéndonos van a impedir que cuidemos la salud y la vida de los bonaerenses y los argentinos. Olvídense de que así van a provocar una calamidad sanitaria, como las que algunos quieren, porque también los escuchamos hablar, que se muera el que se tenga que morir, que todo es un exceso, que toda medida de cuidado, que si uno tiene que quedarse en la cama es algo contra la libertad de la gente. Han dicho cualquier cosa contra las vacunas, contra absolutamente todo. Y para terminar, hablando de que el lawfare, el objetivo que tiene no es solo que tengamos que ir a tribunales, es modificar el curso, las decisiones de un gobierno democráticamente elegido. Se quedan sin argumentos, se quedan sin excusa, no le dan bola a nuestra sociedad y entonces van a buscar a los jueces para tomar las decisiones que ellos no han podido conseguir por las urnas. Así que el lawfare, olvídense que es contra nosotros. Estamos nosotros, por supuesto, pero es lo de menos. No es contra la dirigencia política, es para forzar decisiones por fuera del marco democrático. Y me parece que también hoy en este escenario, hoy Mario acá, que nos has invitado a compartir este acto importante, este momento, dos cosas quiero decir, no solo la salud, sino las viviendas. No pensaba hablar porque ya lo ha explicado muy bien el ministro Ferraresi, pero la verdad que se te estruja el pecho, el corazón, viendo que estos esqueletos de viviendas iniciadas, algunas hace 5 años, la gran mayoría, por motivos que nadie se ha tomado el trabajo de explicar, porque es inexplicable, y ninguno de esos periodistas incisivos se tomó siquiera el trabajo de preguntar. 55.000 viviendas han quedado así, sin terminar, a medio hacer, con lo difícil que es conseguir la tierra, conseguir el final, así la han dejado. 55.000 viviendas, número muy parecido al crédito que le pidieron al Fondo Monetario Internacional. Miren qué casualidad. Nos dejaron 55.000 viviendas sin terminar y pidieron 55.000 millones de dólares para endeudarnos para siempre. Y la deuda sí que nos la dejaron. Y con eso viene batallando Alberto, viene batallando Cristina, viene batallando Sergio, Máximo desde el Congreso Nacional, para tratar de dar respuesta. Y es una excelente noticia que nos tiene que llenar de alegría que en medio de tantas dificultades como genera la pandemia, el gobierno se esté ocupando de reactivar estas casas en todo el país. Porque nos ocupamos también de lo importante, de dar trabajo, de mejorar bienestar y de cumplirle los derechos a nuestro pueblo. Que para eso nos votaron y eso vinimos a hacer más allá de la peste y más allá de la pandemia. Y quiero decir algo más porque decía Mario que se dedican a magnificar a todo el tiempo, especular, escribir litros de tinta sobre las diferencias
adentro de nuestro frente, y decía Mario, es cierto que lo que está pasando con la economía internacional, lo que está pasando con la economía nacional, no está escrito en ningún manual. El que diga que sabe qué hay que hacer para sacar a la economía de una pandemia como la que tenemos, el que sepa exactamente qué medidas hay que tomar como si estos fueran tiempos normales para sostener en tiempos de pandemia lo que se puede y lo máximo de la actividad económica, de las condiciones de vida, está mintiendo. Y si no, que vaya a ver todos los que se sorprendieron con un presidente de los Estados Unidos que planteó un plan de reactivación económica más allá de todo lo conocido, poniéndole plata en el bolsillo a la gente y poniendo también una cantidad de recursos inmensa para movilizar la economía a través de la obra pública. Tenés razón, Alberto, hace acordar al peronismo, hace acordar a la reconstrucción que hubo que hacer después de aquella crisis del año 30, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se salió así. Y fíjense que tanto hablan de las internas de nuestro frente, pero con lo sanitario, con las medidas que ha tomado Alberto, con las que tuvimos que tomar en la provincia de Buenos Aires, con lo que se ha resuelto en el cuidado de la vida y la salud, con la obtención de vacunas, con el trabajo de expansión de las camas y de todo nuestro sistema sanitario, nuestro frente político dijo una sola cosa: Alberto, hace todo lo que tengas que hacer. Ningún problema cuando se trata de cuidar y curar a los argentinos. Podemos charlar y ver qué hacer en una situación inédita, pero tenemos una certeza. Alberto, se trata de seguir cuidando la vida de nuestro pueblo. Muchas gracias. Y en el cierre de este acto de presentación del programa Reconstruir, hace uso de la palabra el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. A ver, voy a tratar de ordenar un poco mis palabras. Las primeras palabras, feliz cumpleaños, Ensenada, feliz cumpleaños, Mario. Muy contentos de estar en Ensenada, que como bien dijo Mario, es para los que somos peronistas un lugar singular, porque de aquí salieron muchos aquel 17 de octubre. Y su gente sigue sintiendo y valorando las cosas como en aquel entonces. Miren bien, acá veo un montón de cámaras de fotos, muchas cámaras de televisión. Yo les pido, por favor, que saquen esta foto. Sáquenla y no se olviden nunca. Porque aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. Y no va a haber ni tapa de los diarios, ni sentencia judicial que nos deje o nos lleve a hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos. Grábense esta foto. Esta es la foto de nuestra unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le quitaron la educación y la salud. Y nadie va a hacernos ceder en eso. Venimos a poner de pie a un país. Estoy en una provincia donde una gobernadora se jactaba de no abrir más hospitales y se jactaba de terminar con el aumento de las universidades porque finalmente los pobres no llegan a las universidades y cerraban colegios. En esos 4 años se cerraron colegios. Cuando Axel llegó, había en esta provincia menos colegios que los que había cuando Cristina dejó el gobierno. En esta provincia estamos. En un país donde un presidente, reconozcamos que con la política económica que tenía algún grado de razón, decía que había que caer en la política, en la educación pública.
Y claro, ahí eso era caer, si se le habían quitado recursos a la educación pública, maltrataban a los maestros, cerraban los colegios, las universidades no tenían razón de ser. Cerraban el CONICET, cerraban el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cerraban el Ministerio de Salud. Obviamente, claro, en esas condiciones ir a la educación pública era muy perverso. Nos llenaron el país de miseria, nos llenaron el país de debilidad, debilitaron cada una de las estructuras del Estado porque ellos estaban convencidos que no era el Estado el que debía venir a socorrer a los que no tenían casa y creían que esto lo iba a hacer el mercado. ¿Qué mercado ni mercado? El mercado va donde se gana plata, no donde la gente lo necesita. Y el Estado está donde hay una necesidad, porque ya sabemos los peronistas que donde hay una necesidad y hay un derecho, y por lo tanto debemos cubrirlo ese derecho. No es esta la primera vez que con Jorge venimos a inaugurar estas casas. Y yo siempre digo lo mismo. 55.000 casas como esta quedaron construidas como esta y dejaron de construirse en el año 2016. Y siempre me pregunto cuál habrá sido la razón que habrá tenido quien decidió que esto quede parado durante 4 años, y siempre llego a la misma conclusión. Debe ser alguien que odió tanto, que temió que la gente recuerde que esta casa a la que accedía cada hombre, cada mujer, muchas veces con sus hijos y su familia, era una casa que había construido Cristina. Y el odio fue tan enorme que prefirieron dejar a los argentinos sin casas antes que los argentinos recuerden que hubo una presidenta que se ocupó de esos argentinos de los que el mercado jamás se ocupa. Y yo siempre los invito a reflexionar sobre esto, porque a semejantes inequidades conduce el odio, a semejantes desigualdades conduce el odio. La verdad, a mí no me preocupa ni pregunto quién lo hizo. Lo que sé es que tengo que terminarlo, porque estas casas tienen decenas de miles de habitantes de Ensenada que están necesitándolas. Y es el deber que tengo, así como lo hago en Ensenada, en cada lugar de la patria. Y cuando hablamos por primera vez con mi compañero futbolístico, Jorge, nunca en un escenario así hubo 2 hinchas de Argentinos Juniors al mismo tiempo, me dejo constancia. Siempre cuando hablaba con Jorge por primera vez, yo le decía a Jorge, mirá Jorge, tenemos que poner en marcha esto a gran velocidad, porque yo cuando empecé a ver las casas, que estaban todas virtualmente terminadas y vacías, no me lo perdonaba, me sentía definitivamente mal. Todo esto tiene una parte grata, debo confesarles. Que esto es algo que ideó Néstor, que ejecutó en gran medida Cristina, y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos. Y eso a mí me llena de alegría. Me llena de alegría. Porque finalmente es una secuencia que sigue el mismo rumbo. Porque finalmente, en los años de Néstor, también en los años de Cristina, la única preocupación que nos impulsaba era poner más igualdad en la sociedad argentina, llevar más derechos, cubrir más necesidades que los argentinos y argentinas tenían. Era preocupación de Cristina, es mi preocupación. Eso no ha cambiado nada. Ahora es evidente que muchos no quieren esto. Es evidente que muchos quisieran que estas casas, no sé, que acá se construyera por ahí un barrio privado y se construyeran casas de otro tipo y seguir postergando
a los que objetivamente necesitan una casa. Y está claro que los factores de poder en la Argentina existen. Y está claro que esos factores de poder no nos quieren acompañar. No nos quisieron acompañar nunca. Siempre nos han cuestionado precisamente por las mejores cosas. En los años en que estuve desencontrado con Cristina, escuchaba a sus opositores y siempre decía, los escucho hablar y por eso me siento más cerca de Cristina. Porque lo que le cuestionaban era precisamente lo bueno. Eso era lo que le cuestionaban. No era lo que yo por ahí podía percibir como algo que no me gustaba. Le cuestionaban las cosas buenas. Para todos ellos, esto es populismo. Para nosotros es dignidad. Para todos ellos, esto es un abuso de gasto del Estado. Para nosotros es una inversión que da mejores condiciones de vida para los argentinos. Y de repente aparece, lo digo con el respeto que obviamente merece el presidente, Juan Domingo Biden diciendo las cosas que siempre dijimos nosotros. Y ahí se confunden, no saben qué decir, no saben qué hacer, no saben para dónde correr. Cuando los argumentos políticos tambalean, porque bien dijo Mario, no nos quieren los medios, hay un sector de la Argentina que nos maltrata, pero yo sé que el pueblo profundo sabe del esfuerzo que hacemos y sabe que trabajamos por ellos. Pero en ese preciso momento, donde sus argumentos tambalean, recurren a otras cosas. Y como bien dijo Axel, muchas veces recurren a la justicia. Cristina me dice siempre, Alberto, ¿no sentís por un momento que estás enseñándole a los alumnos de Derecho algo que no existe? Y como en el derecho nosotros nos movemos en el mundo del deber ser, yo sigo insistiendo en marcar lo que debe ser. Yo, por ejemplo, creo que un juez tiene derecho a querer postular un presidente. Y tiene derecho a votarlo. Y puede hacerlo, sin ninguna duda. Lo que no puede hacer es usar las sentencias que tiene que dictar para favorecer a los candidatos que les gustan. Eso no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer. Porque con asombro, veía ayer que un procurador que dice, no está aprobado cuánto complica la circulación en las calles y cuánto se contagia, mientras dice esto está encerrado en su casa y firma sus dictámenes con firma digital y a la procuración no va a trabajar nadie, como todos los tribunales del país están cerrados porque no dejan trabajar en los tribunales y bien que hacen porque la circulación contagia. Cuando me doy cuenta de estas cosas, y son las cosas que, perdónenme, uso este lugar para poder hablarle a cada uno y cada una de los que nos están escuchando, yo me pregunto si cuando toman estas decisiones saben cómo juegan con la vida de los argentinos. ¿Cuánto juegan con la vida de los argentinos? Dicen en la sentencia no tener forma porque no saben cómo medir cuáles son los riesgos del contagio. Y yo que hablo todos los días con epidemiólogos, con médicos, con sanitaristas, y me explican cuáles son los riesgos, y eso lo vuelco en un decreto, dice, no, al decreto le faltaron argumentos. ¿Y cómo sabés vos que faltaron argumentos si vos decís que no sabés cómo explicar cuando la pandemia adquiere ribetes inmanejables? ¿Cómo es que haces esto? Yo ayer dije, y lo repito, uno a lo largo de la carrera ha leído muchas obras jurídicas que son mejor olvidar. Y ha leído posiciones en derecho que suenan viejas, decrépitas, injustas. Lo que es muy triste ver esa decrepitud del derecho firmada en una sentencia judicial. Eso es muy triste, porque ¿saben qué? Esto no es solamente lo que pasó ayer.
Y yo quiero que cada argentino y a cada argentina lo entienda. Porque también las corporaciones económicas van a la justicia y esos jueces, en el medio de la pandemia, deciden que el Estado Nacional no puede regular el precio de los celulares, no puede regular el precio de Internet, no puede regular el precio del cable de televisión. Y en verdad son esos actores, esos factores del poder de la Argentina, los que terminan escribiendo que el gobierno abusa cuando toma estas decisiones. ¿Por qué nosotros dijimos que las telecomunicaciones debían ser un servicio público? Y lo son. Miren, cuando en el año 2003 llegamos con Néstor, si me consiguen un poquito de agua, me viene bárbaro. Cuando llegamos con Néstor en el año 2003, la telefonía celular era un lujo de muy pocos. Menos del 20% de los que usaban telefonía tenían teléfonos celulares. Y entonces nosotros dijimos con Néstor, bueno, pero si eso es así, no tiene sentido que regulemos los precios, porque la verdad es casi un elemento suntuario, que lo pague el que lo pueda pagar. Y durante muchos años la telefonía celular funcionó sin que el Estado Nacional intervenga en la fijación de un precio. Pero resulta que en la Argentina del presente, donde viven 45 millones de habitantes, hay más de 65 millones de celulares. ¿Eso qué quiere decir? Que todos usamos celulares. Que todos usamos celulares. Eso no es un servicio público. Claro que es un servicio público. Claro que lo es. Y en una pandemia, donde precisamente mucho tiempo debemos quedarnos aislados, tener la posibilidad de conectarnos con nuestros seres queridos a través del celular, a través de Internet, ¿eso no es un servicio que el Estado debe regular? Claro que lo debe regular el Estado. Pero yo quiero que cada argentino y argentina sepa que cuando dictamos esas medidas y les exigimos dictar una prestación básica universal para que todos tengan acceso al cable de televisión, a Internet y al celular, se fueron a la justicia y allí aparecieron los jueces de siempre, que serviles rápidamente dijeron, esto es un abuso, medida cautelar, no pueden imponer precios, y ¿saben lo que hacen? El precio lo pagan ustedes, el precio lo pagan los argentinos. Yo no estaba ganando nada como gobierno, yo estaba llevando mejores servicios y mejores condiciones de servicios a los argentinos. Y como bien dice Axel, cuando no pudieron con nosotros, porque no había forma de que nos convencieran de que eso no era un servicio público, que merecía ser regulado y que debía tener una tarifa regulada para que los argentinos puedan acceder a ello, se fueron a la justicia. Y allí siempre hay alguien que dice, sí señor. Yo que amo el Estado de Derecho, yo que le sigo diciendo a Cristina, yo voy a seguir enseñando derecho porque tenemos que seguir acercándonos al mundo del deber ser. Les digo, nadie quiere más el Estado de Derecho que yo. La verdad, el Estado de Derecho lo queremos todos los peronistas. Siempre fuimos víctimas cuando el Estado de Derecho no existió. Siempre. Y siempre que gobernamos, ni Néstor, ni Cristina, ni yo, nadie mandó a un juez a perseguir o mandar a encarcelar a alguien. Yo no sé cómo pasó en la Argentina, pero los republicanos son ellos y los tiranos somos nosotros. Pero yo que quiero al Estado de Derecho, yo que creo en el Estado de Derecho, yo que reivindico el Estado de Derecho, le digo a la justicia, basta, paremos. Ya han hecho mucho daño. Paremos. El Estado de Derecho necesita de una institucionalidad adecuada. Y vuelvo a repetirles, elijan el candidato a presidente que quieran, aunque no sea yo, no sea Sergio, no sea Cristina, no sea Axel, elijan al que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos. Eso es lo único que les pido. ¿Saben por qué?
porque eso degrada al Estado de Derecho. Lo degrada. El último recurso que tiene un argentino o una argentina cuando se ve avasallado es ir a los jueces. Y si los jueces están al servicio de los poderosos, entonces estamos en el peor de los mundos. Hoy los diarios titulan que el gobierno anunció que no va a respetar una sentencia. Bueno, yo quiero decirle que la respeto, pero esa sentencia no resuelve nada, porque están hablando de un DNU que no regía, que no existía, que no causaba ningún efecto, estaba caducado. ¿Por qué lo hicieron? Si eso no estaba rigiendo. No hace falta que les conteste, ¿no? Ya entendieron todos por qué lo hicieron. Hay un DNU vigente que nadie ha cuestionado. ¿Por qué a ese DNU nadie lo cuestionó? ¿Y por qué a ese DNU el máximo tribunal del país no dijo nada al respecto de él? ¿Por qué? ¿Por qué opinó sobre una norma que ya no estaba vigente? Si quieren elegir un candidato, vayan y voten, pero no usen las sentencias. Nosotros, como dije ayer, respetamos las sentencias. Yo estoy respetando la sentencia que se dictó. No debo hacer nada, porque la verdad la sentencia está hablando solamente, está dando títulos a los diarios. Pero la verdad prácticamente no tiene ningún efecto. Pero lo que sí quiero que todos entiendan y que todos sepan, como bien dijo Axel, siempre bromeamos con Axel y decimos, che, en la letra chica del contrato de nuestras candidaturas no estaba que iba a haber una pandemia. Y nos tuvimos que hacer cargo de la pandemia. Y créanmelo, no saben lo feliz que hubiera sido yo pudiendo gobernar sin esta pandemia. Todos hubiéramos sido más felices. Pero como todos nosotros venimos de la misma cuna, todos somos peronistas, todos nos criamos pensando en el que menos tiene, todos queremos apoyar la igualdad antes que nada. Cristina se cansó de ampliar derechos en aquella primera presidencia que tuvo. Yo trato de seguir con esa lógica, porque cuanto más derechos se amplían, mejor es la calidad de nuestra sociedad. Miren, todos nosotros hoy tenemos un tema antes que nada, que es que la pandemia nos causa el menor dolor posible. Y cada cosa que hacemos y cada cosa que decidimos, lo hacemos y lo decidimos pensando en la salud y en la vida de los argentinos. Y que nada nos va a hacer cambiar de idea. Ni el fallo de un tribunal, ni la tapa de ningún diario. Escriban lo que les plazca. Y si van a fallar como están fallando, quiero decirles, solo fallan. Muchas gracias.